Y vamos a empezar con este diplomado. Gracias, y es un honor empezar con este diplomado, con la primera clase. Y vamos a empezar, creo, antes de hablar de políticas públicas y del temario que me han dejado, entender qué es la gestión pública. Obviamente, la gestión pública tiene una relación directa con la idea de políticas públicas. Muy bien, entonces he traído una diapositiva que se está compartiendo para la, para los amigos de ANDAP, ¿sí? Y si yo les dijera, estimados amigos, yo soy de los profesores que tiende mucho a compartir ideas, a poder realizar, ¿no?, una suerte de diálogo con cada uno de ustedes. Y bueno, para la clase de hoy voy a empezar preguntándoles si me pudieran resumir la idea de gestión pública en un par de palabras. ¿Qué me dirían? ¿Qué es la gestión pública? Porque este diplomado es de gestión pública. Entonces, entendamos qué relación tiene la gestión pública con las políticas públicas. ¿Cómo se articulan estas políticas con el ejercicio y la actividad pública? Y como parte del temario, me han dicho que hable de una de las políticas públicas que tiene nuestro modelo peruano, y es la política de descentralización. Sí, entonces voy a, voy a leerles algunos presupuestos y los comentarios que puedan dejar también van a ser revisados por mis personas. Sí, el doctor Arturo Flores me dice atender las necesidades de la población y el cierre de brechas. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más es la gestión pública? ¿O qué involucra? Oye, mientras eso voy saludando a los amigos, saludos para la gente de Trujillo, Arequipa. Justo hoy estoy en Trujillo, vine por un parte del trabajo y estoy en Trujillo, ¿sí? Pero muy acogedora ciudad. Sí, ¿qué más? ¿Qué más es la gestión pública? ¿Qué naturaleza tiene la gestión pública? Porque de los cimientos que podamos desarrollar en estos 10 o 20 minutos, va a tratar los siguientes módulos, ¿sí? Muy bien. A ver, ¿alguna idea en relación a gestión pública? Muy bien. Tenemos que entender que están un poco tímidos, ¿no? Porque hemos empezado recién la clase el día de hoy. Muy bien. Primero, antes de poder delimitar la idea de la gestión pública, considero que es importante determinar, ¿sí? Determinar qué busca la gestión pública. Y vamos a delimitar que la gestión pública va a buscar algo interesante. Va a ser un medio, va a ser una herramienta, va a ser el vehículo, mediante el cual las entidades logran los fines que busque el Estado. Va a buscar un presupuesto de gobernabilidad. La gestión pública va a atender las necesidades de interés público y estas van a ser determinadas por las funciones del Estado. Y este punto tiene una relación directa con la clase de hoy. Porque quien va a determinar las funciones, los fines, las actuaciones administrativas, la gobernabilidad y los principios que persigue el Estado van a ser las políticas públicas. Así de sencillo. Entonces, las políticas públicas, ¿qué relación tienen con la gestión pública, Adilson? Las políticas públicas tienen una relación, ¿sí? Que estas van a determinar qué persigue la gestión pública.
Y la gestión pública va a ser el trabajador, la herramienta, el medio, por lo cual se logran cumplir esas políticas públicas. Pero el tema no es tan sencillo y tampoco la idea es, y tampoco pretendo que en una clase de un par de horas podamos cumplir con con, con entender el detalle, pero vamos a dar por lo menos una idea bastante precisa de cuál es la relación entre la administración, perdón, entre la gestión pública y las políticas públicas. ¿Sí? Muy bien. Es importante entender que los principios, los fines, los objetivos, la actuación organizacional del Estado, en esencia, van a ser el razonamiento, perdón, el elemento base de toda la actuación estatal, al punto de poder decir de que si existe una razón de ser de la gestión pública, esa debe ser las políticas públicas. Porque las políticas públicas determinan la gobernabilidad, los intereses, los fines, las funciones, etc. Como pueden ver en la lámina, la gestión pública a priori podría ser y entenderse como las actividades, procesos, acciones que buscan el cumplimiento de los fines de la entidad. De manera sencilla, una entidad tiene una gestión pública más o menos eficiente en mérito al cumplimiento de esas políticas públicas que cumple. Así de sencillo. Profe, ¿cómo estoy sabiendo que una entidad pública, municipalidad, gobierno regional o alguna entidad del gobierno central es más eficiente o menos eficiente en la aplicación de la gestión pública? Entonces verifica cómo se está cumpliendo los objetivos que tienen en las entidades. Yo cuando tengo la oportunidad de dictar y de enseñar y de compartir un poco la experiencia en entidades del sector público a servidores civiles, y les pregunto, doctor, gerente municipal, gobernador regional o administrador de tal entidad, por favor, ¿cuál es la visión y la misión que persigue vuestra entidad? Y muchos de ellos, por no decir la mayoría, no saben cuáles son los fines, no saben cuál es la visión, no saben cuál es la misión que persiguen sus entidades públicas. Una pregunta bastante sencilla. Si nosotros, como seres humanos, no sabemos qué queremos en la vida, qué estamos buscando, qué proyectos, objetivos tenemos en la vida, ¿cuál es el futuro que nos depara? Si alguien no sabe qué quiere en la vida, a qué, como decía, ¿no? Un filósofo, ¿sí? Argentino, llamado José Ingenieros, decía, si no sabemos determinar qué queremos en la vida, estamos condenados a fracasar. Haciendo una hilación lógica, porque las entidades públicas tienen la misma relación. Porque si una entidad no sabe, y cuando digo no sabe, me refiero a la estructura organizacional, es decir, a nosotros, a los servidores civiles, qué quiere y a dónde quiere llegar, también está condenado a fracasar. Para empezar, entonces, exhorto, yo sé que todos los que me escuchan lo saben de memoria, y es más que saber, tratan por lo menos de aplicarlo. Debemos entender cuál es el fin, el objetivo, la misión, la visión de nuestra entidad.
¿Qué relación tiene con las políticas públicas del Estado? ¿Qué funciones dentro de esa separatividad estatal cumple? ¿Cumple una función de gobierno? ¿Cumple una función legislativa? ¿Cumple una función jurisdiccional? ¿Cumple con una función administrativa? O sea, es un punto importante de entender dentro de nuestro modelo administrativo. ¿Sí? Entonces, eso es un punto que creo que todo servidor civil debe entender. ¿Me dejo entender hasta acá, estimados amigos? ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien hasta aquí? Por favor, me está apagando el audio la propia máquina. ¿Por qué me ha silenciado? Listo, excelente. Muy bien, gracias, Francisco. Gracias, William. Pero, Adilson, el tema, o sea, hasta poéticamente suena lo que tú estás diciendo. O sea, hasta parece poesía, doctor, me dirán ustedes. Pero el tema en la práctica parece que, como una vez un amigo me dijo, Adilson, si fuera así como hablar a la gestión pública, de verdad estaríamos en otro nivel, ¿no? Y de verdad tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque la gestión pública, estimados doctores y doctoras, no solo, ¿sí? No solo es una actuación eminentemente de carácter de planificación, porque el hecho de determinar los puntos, los objetivos, las metas, es, es algo que puede sonar bien, ¿no? Al ojo o perdón, a los oídos, ¿no? Del público, del usuario, de los demás gestores o actores de la administración pública. Pero, señores, para lograr esos objetivos, para buscar y cumplir esos objetivos determinadas por esas políticas públicas, hay algo interesante. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es de lo interesante? Que necesitamos procesos. No basta con soñar. No va, o sea, el hecho que yo diga, yo soy abogado, no basta con decirlo. Oye, hay que demostrar que eres abogado. Oye, yo soy eh, una persona honesta. Entonces hay que demostrar que eres una persona honesta. Porque las palabras, la visión, el, 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 la actuación de futuro no tiene ningún sentido sin una práctica objetiva. Entonces, estimados amigos, hay un tema bastante sencillo. Si queremos alcanzar esos objetivos del Estado o esos objetivos que perseguimos, necesitamos accionar. Y ese accionar requiere procesos. Claro, hay que planificar, hay que ejecutar, hay que dirigir, hay que controlar. Pero también, si yo quiero, por ejemplo, atender el sistema de salud, no basta con decir, oye, que los enfermos se curen, no, no, o que hay que decir, bueno, pues por la gracia de la divinidad, alguien se va a curar. Eso no quiere decir que no crean los milagros o que no haya pasado, ¿sí? Pero en la praxis necesitamos
recursos, necesitamos infraestructura, necesitamos personal médico, enfermeras, necesitamos bienes, ¿sí? Necesitamos, no sé, pues, camillas, necesitamos ambulancias, necesitamos maqui- eh, equipos médicos, también necesitamos servicios, ¿no? Alguien que abastezca, o alguien que, por ejemplo, pueda dar mantenimiento a la infraestructura, una persona, por ejemplo, que pueda capacitar al personal médico, al personal de enfermería, los técnicos. Entonces, el Estado, para cumplir esos objetivos, necesita recursos. Pregunta, estimados amigos, ¿cuántos recursos existen en el Estado? ¿O qué tipos de recursos? Porque sabemos que existen recursos. La pregunta sería, ¿cuántos tipos de recursos existen? ¿Sí? A ver si alguien me ayuda con eso. Buenas noches, Rosa. Ah, Sánchez La Rosa. Muy bien, buenas noches. Pensé que se llamaba Rosa. ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué tipos de recursos existen en el Estado? A ver, los leo. Financieros, humanos, excelente, Arturo. Recursos financieros, recursos presupuestales, recursos humanos, excelente. ¿Y la infraestructura qué viene a hacer? Tiene un nombre, está bien, infraestructura, pero ¿qué viene a hacer infraestructura? ¿Qué viene a hacer la infraestructura, estimados amigos? ¿Qué viene a ser los vehículos, el lapicerito? ¿Qué viene a ser el, los equipos? ¿Qué vienen a hacer? ¿Nadie? No se peleen, por favor, por contestar. ¿Qué vienen a hacer? Vienen a ser recursos patrimoniales. Gracias, Enrique. Recursos patrimoniales. Entonces, señor o señores, para poder articular la gestión pública, necesitamos gestionar de manera eficiente nuestros recursos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿y cómo se gestiona de manera eficiente esos recursos? ¿Cómo se gestiona de manera eficiente esos recursos? ¿Cómo se gestiona de manera eficiente esos recursos? A través de, a través de lo que se conoce como los sistemas administrativos. ¿Han escuchado hablar de los sistemas administrativos? Sí, estoy seguro que sí. Porque es más, las cátedras que se dictan en gestión pública, las cátedras que se dictan, las cátedras que se dictan en gestión pública, ¿sí? Te enseñan eso. Haces un recorrido por la gestión de los 11 sistemas administrativos, pero también te enseñan la gestión de procesos. Claro, porque la correcta
administración involucra gestionar de manera eficiente los recursos del Estado, el presupuesto, los recursos humanos y los recursos patrimoniales. A eso en la actualidad, la doctrina, la teoría de la gestión pública le ha llamado gestión por resultados. La correcta o eficiente gestión de los recursos para cumplir los objetivos del Estado se llama gestión por resultados. Es más, si quisiéramos graficar de manera sencilla la gestión por resultados, diríamos que la gestión por resultados podría responderse en una palabra, que la inversión, que los recursos que el Estado invierte, que últimamente son los recursos que nos pertenecen a todos los peruanos y que por ese famoso contrato social hemos dado el poder de que se pueda administrar por unos cuantos, a veces no de la manera más diligente, pero últimamente pues es el modelo que tenemos, tiene que traer una contraprestación, no sé si el término económico contraprestación es de manera correcta, pero sí tiene que traer un resultado de carácter social. Señor, si yo voy a invertir 1.000.000 de soles en un colegio, ese 1.000.000 de soles tiene que verse reflejado en una correcta atención al ciudadano. ¿Sí? Es así de sencillo. En alumnos que aprenden a leer, en alumnos que aprenden a sumar, a restar, a multiplicar, en alumnos que empiezan a tomar conciencia social, ambiental, religiosa, etcétera, de acuerdo a los cursos que se dictan en la currícula de un colegio. Muy bien. Pero para lograr esa eficiencia, necesitamos estar supeditados a un principio de legalidad. Un principio de legalidad, y cuando me refiero a legalidad, me refiero a todo el marco normativo que regula los procesos y que es uno de los principios claves de toda la administración pública, porque el principio de legalidad te dice, usted, administración pública, no puede accionar nada que la ley no prevea, que la ley no haya establecido como presupuesto. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Yo creo que sí. Entonces, la gestión pública, ¿sí? La gestión pública, a través de sus sistemas administrativos, va a determinar cuáles son los principios, las normas, los presupuestos que que van a establecer la correcta administración de estos recursos. Los principios, procesos, técnicas, métodos, estructura administrativa que te dice cómo se administran esos recursos del Estado, se dan a través de los sistemas administrativos. Primero, los sistemas administrativos no son entidades públicas, pero sí los sistemas administrativos tienen entes rectores, que sí son entidades de la administración pública. Pero fue un ejemplo. Gestión de recursos humanos. ¿Cómo se llama la autoridad quien se encarga de determinar esos principios, esas normas, esa delimitación? Quien coordina, quien articula todo el sistema. Es como el timonel, ¿no? De ese barco. Como es como el órgano principal de este sistema, por eso la relación con la actuación biológica del cuerpo es servir, ¿no? Bueno, yo no soy un experto y tengo conocimientos muy básicos de anatomía, pero por ejemplo, lo que me han enseñado, o lo poco que me han enseñado, me decían, Addison, ¿sabes? Por ejemplo, en el sistema circulatorio, el, el órgano más importante es el corazón. Sí, en el sistema nervioso, el cerebro. Bueno, si alguien tiene mayores conocimientos, excelente, yo estoy presto también a aprender. Entonces, ese corazón, que es parte de un sistema, es el ente rector para nuestros sistemas administrativos, para nuestros 11 sistemas administrativos. Entonces les ponía el ejemplo del Sistema Nacional de Recursos Humanos. ¿Quién es el corazón? Servir. Sistema Nacional de Presupuesto Público. ¿Quién es el corazón? ¿Quién es el corazón? Dirección Nacional, ¿sí? De Presupuesto Público.
Excelente. Control, profe. El corazón. Sí, la Contraloría General de la República. Planificación, profe. Es el Sistema Nacional de Planificación del SINAPLAN. El Centro de Planificación Nacional. Ese plan. Entonces, así van a tener órganos que van a direccionar, que van a ser los elementos que van a actuar la direccionalidad, que van a dirigir cada sistema administrativo. ¿Qué sistemas administrativos, profe, están en relación al presupuesto? Fácil. Presupuesto, tesorería, endeudamiento, contabilidad e inversión. 5 sistemas administrativos que te dicen cómo se invierte los recursos financieros. Profe, ¿quién se encarga de los recursos humanos? Facilito, pero no. Ya lo hemos dicho, Sistema Nacional de Recursos Humanos. Nuestros amigos de Servir. Pregunta, ¿y entonces quién se encarga de la gestión del patrimonio? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién se encarga de la gestión del patrimonio? ¿Quién se encarga de la gestión del patrimonio, doctores? Doctores y doctoras. A ver, el MEF, el SBN, Arturo Flores me dice abastecimiento, bienes patrimoniales. Ya, no, por ahí es un comentario anterior. Logística, pero logística no es un sistema administrativo. A ver, vamos a aclarar algo. Por ejemplo, nuestro amigo Enrique nos dice SBN. Y bueno, en parte tiene razón, ¿no? ¿Por qué? Porque antes del decreto legislativo, ¿sí? 1439, que es el decreto legislativo que regule el abastecimiento público, el Sistema Nacional, la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿sí? Se encargaba, ¿no?, de la gestión del patrimonio de las entidades. Pero en el 2019 dijeron, oye, es medio raro, o antes del 2019 es medio raro, que un ente funcional, un órgano funcional, como es SBN perteneciente al Ministerio de Vivienda, gestione y administre recursos patrimoniales. Entonces, ¿cuál es el sistema más afín a la gestión del patrimonio? El Sistema Nacional de Abastecimiento. Pero muchos seguro ya se les prendió el foco y me dirán, profe, abastecimiento no se encarga, ¿sí? Abastecimiento no se encarga de la gestión del CAP, es decir, de la cadena de abastecimiento público, que no es otra cosa de la actuación o de los procesos para abastecerte de bienes, servicios y obras. Sí, es más, en esencia esa es su chamba, pero también, de acuerdo a la regulación del Sistema Nacional de Abastecimiento, nos encarga o prevemos la gestión, ¿sí? La gestión de del patrimonio del Estado. ¿Sí? De ahí vienen también a través de los sistemas administrativos la gestión de procesos. ¿Y cómo se da la gestión de procesos, profe? La gestión de procesos se da a través, ¿sí? Se va a dar a través de la planificación. Y tenemos, profe, un sistema encargado de la planificación, sí, claro. ¿Quién se encarga de la planificación? El SINAPLAN, Sistema Nacional de Planificación.
Y es un sistema administrativo que ha determinado las políticas de la gestión de la planificación del Estado. Hay un sistema que se encarga de controlar la actuación de control, que es parte de los procesos, que es el Sistema Nacional de Control, a cargo de la Contraloría General de la República. Hay un sistema, ¿sí?, que se va a encargar de la defensa jurídica del Estado, o sea, de representar y velar por los intereses que tiene el Estado. ¿Quién se encarga de ello? ¿Quién se encarga de la defensa jurídica del Estado? Las procuradurías públicas. Y hay un sistema que va a buscar la calidad de los servicios dentro de la gestión pública. Ese sistema se va a llamar el Sistema Nacional de Modernización del Estado. Y hemos hablado de los 11 sistemas administrativos. Y muchos me dirán, y profe, ¿y por qué las actuaciones, ¿sí? ¿Por qué las actuaciones de dirección o de ejecución no tienen un sistema administrativo? Porque la dirección y la ejecución es transversal a todas las actuaciones, ¿sí?, relativas en los 11 sistemas administrativos, porque hay dirección para ejecutar recursos humanos, y esto hay que ejecutar. Igual en el caso del presupuesto, en el caso de los demás sistemas administrativos. Entonces, tanto la dirección como la ejecución son actuaciones de carácter transversal. ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender? Les voy a pedir 10 segunditos, por favor. ¿Sí? 10 segunditos nomás. A ver, pueden estar dejando sus preguntas. Quiero pedirles un ratito, voy a ver mi cargador que lo he dejado acá en el otro cuarto. Un minutito, por favor. Muy bien. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Listo. Entonces ya tenemos dos elementos. Y falta un tercer elemento para completar esta triada de la gestión pública. Y es la famosa función pública. ¿Sí? La función pública, de manera sencilla, de manera rápida, es a donde va a aterrizar toda la actividad de la administración del Estado. Porque hay modelos deficientes a nivel administrativo. Porque hay modelos que no cumplen con los objetivos institucionales o porque no cumplen con los objetivos del Estado. Y a veces dicen los procesos, el presupuesto, las normas que son burocráticas. Las normas no son burocráticas, es más, con decirles que el modelo peruano tiene una de las normas más eficientes a nivel administrativo. Nuestra ley del procedimiento administrativo es una de las normas más evolucionadas o mejores a nivel de procedimiento administrativo, en Sudamérica por lo menos. Pero lo irónico es que tenemos un sistema administrativo muy deficiente. Y la respuesta no es tan complicada. El problema es de la capacidad de gestión. Y la capacidad de gestión, estimados amigos, no es un tema de gente. La capacidad de gestión no es un tema, ¿sí? Perdón, la capacidad no es un tema de normas, no es un tema de procesos, no es un tema de, de infraestructura. O sea, no solo. El elemento más importante es la persona.
problema es gente. ¿Sí? Porque quien articula, quien timonea, quien lleva adelante los procedimientos administrativos son las personas. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, oye, Edison, ¿por qué hay corrupción? ¿Por qué hay una correcta falta de ética en los procesos? ¿Por qué hay una incorrecta administración estatal? Porque no hemos dado la delimitación correcta a los que articulan esto. Y quienes tienen la carga de la articulación de la administración pública son los servidores civiles. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Yo creo que sí. Y a esa investidura que tiene el servidor civil para articular los procesos dentro de la administración, la vamos a llamar función pública. Es una investidura que involucra una actividad temporal o permanente remunerada o honoraria. Temporal o permanente, delimitación de la relación contractual, contrato laboral. Remunerada o honoraria, excelente, porque pueden haber servidores civiles que son ad honorem. Claro, los jueces de paz, no letrados, los regidores municipales, los consejeros regionales, ellos son servidores civiles ad honorem. No tienen una remuneración. Pero son servidores civiles y por ende ejercen función pública. Y siempre la función pública va a ser realizada por una persona natural. ¿Sí? En representación del Estado. Y van a ser personas que al trabajar para el Estado sirven al Estado. Y al servir al Estado existe una relación lógica que sirven a las personas, al ser humano, que sirven al actor ciudadano, al actor que articula el día a día de la relación ciudadano-administración pública. Entonces, estimados amigos, toda la actuación de gestión pública, ¿sí? Toda la actuación de gestión pública va a estar y se va a resumir en el servidor civil. Y por eso es que se llama servidor, porque sirve, porque sirve al ciudadano. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, hagamos una relación de lo que hemos hablado de la gestión pública con las políticas públicas, porque están íntimamente relacionadas. Imaginémonos que las políticas públicas van a ser la meta, el objetivo. Pongamos un lugar a donde queremos llegar. ¿A dónde quieren llegar? A ver, por ahí dicen a Trujillo. Ya, muy bien, vamos de Lima a Trujillo. Excelente, vamos de Lima a Trujillo. ¿Qué ciudades vamos a pasar? Vamos a recorrer toda la Panamericana. Pasaremos pues Huacho, Barranca, Cuarmey, Casma, Chimbote, Trujillo. Listo. Entonces, estimados amigos, para alcanzar esa meta llamada Trujillo, esa meta llamada Trujillo la vamos a llamar política pública. ¿Sí? El inicio, el recorrido, ¿sí? La carretera, también va a ser la política pública. ¿Cómo, profe? O sea, la política pública es la finalidad, pero también el camino, sí. Porque no basta con decir yo quiero, sino también la política pública te delimita qué vamos a hacer. ¿Y la gestión pública en qué talla, profe? La gestión pública es el vehículo, ¿sí? Porque una gestión pública eficiente puede ser como un avión que te lleva de Lima a Trujillo en 45 minutos, ¿sí? Una gestión pública más o menos eficiente
puede ser pues que te lleve en una camioneta en 5 horas. Claro. Pero también puedes llevar, ¿no? Irte en bicicleta, que igual algún día vas a llegar, pero va a requerir mayor esfuerzo, mayor cantidad de recursos, por ahí se te puede malograr, y va a haber un tema de mayor desgaste de la persona, ¿sí? Así funcionan las políticas públicas. Y el vehículo, vamos a llamarle gestión pública, porque el vehículo es un medio para alcanzar esos objetivos, puesto que las políticas públicas van a ser los propósitos generales que persigue el Estado. Es un estado deseado de cosas. Es a lo que poéticamente, si el Quijote le llamaba pues los ideales, ¿sí? A lo que Platón pues relacionaba esas ideas buenas, bellas, justas, a lo que llamaba arquetipos, ¿no? Entonces, dentro de ese modelo social, modelo estatal, las políticas públicas son esos propósitos. Oye, el hecho de decir queremos una patria sin pobres, como decía un gran cantautor, que en paz descanse, es un sueño anhelado. ¿Quién no quiere una patria sin pobres, sin niveles de pobreza? Independiente de lo poético que puede sonar. ¿Queremos una sociedad más justa? Claro, eso está reflejado en las políticas públicas. ¿Queremos una sociedad menos corrupta? Claro, eso está reflejado en las políticas públicas. ¿Queremos una sociedad con mayores índices de calidad de vida y de salud? Claro, eso está reflejado en las políticas públicas. Entonces, estimados amigos, ese querer, ese anhelo que tiene el Estado van a ser llamadas políticas públicas. Pero también, no, como les decía hace unos minutos, no basta con soñar, también hay que hacer. Y ese hacer está reflejado en los programas, en los planes, en la ejecución de esos planes. Claro, entonces tiene una relación directa con la gestión pública, porque la gestión pública va a ser quien va a articular esos planes. Entonces la política pública justifica el fin, pero también justifica los medios, porque va a involucrar un conjunto de actividades, de acciones que van a nacer en el marco del ejercicio de la administración pública. Señor, si yo quiero una sociedad con mayores o altos, mayores índices de calidad de salud, entonces hay que trabajar en tener un sistema de salud más eficiente, y eso no es una utopía. Oye, necesitamos inyectar presupuesto, que los médicos o que un médico de a pie tenga la suficiente economía, o sea, o gane lo suficiente para que no ande pues en 3 o 4 o 5 trabajos, el cual no le, el cual no le permita realizar una eficiencia con los trabajos, obviamente con las excepciones, no podemos estandarizar esto. Oye, si queremos eh, un sistema de seguridad más eficiente, entonces implementemos políticas de seguridad. Una de ellas puede ser, pues, la brecha de policías en relación a la población. Entonces contratemos más policías, pues. Yo no digo que la solución a la inseguridad sea eso. Es una acción de tantas cosas, pero también involucra actividades. Oye, señor, hay que trabajar en las políticas de transparencia pública. Si queremos que exista una participación, si queremos que la participación ciudadana se convierta en una herramienta, ¿sí? Se convierta en una herramienta
para alcanzar los objetivos de la institución. Sea una herramienta de transparencia y por ende de lucha contra la corrupción. Es evidente. Estas van a nacer en el marco del ejercicio de la administración pública. ¿Sí? Entonces, las políticas públicas van a ser una acción, ¿sí? Van a ser una actuación eh, que va a involucrar acciones de carácter intencional, ¿sí? O sea, existe una intencionalidad en el ejercicio público. Existe una actuación administrativa que involucra el correcto accionar del servicio público. Eso es un elemento que no debemos olvidar. O sea, siempre va a haber una acción funcional para el ejercicio administrativo del Estado, para el ejercicio político, para el ejercicio gubernativo. Involucra la decisión de actuar respecto a algún problema en particular. Entonces, ahí viene uno de los principios del diseño de las políticas públicas. Porque una de las características cuando hablamos de diseño de políticas públicas es que de alguna forma es algo, una necesidad de carácter universal, por llamarlo así. Por ejemplo, la salud de calidad o la deficiencia de la salud como problemática es algo que no solamente pues es de Lima metropolitana. La deficiencia de salud es tanto en Arequipa, en la selva del Perú, ahí en mi tierra Huaraz, en Trujillo, ¿sí? La deficiencia educativa, los problemas de corrupción son de carácter universal. Son el sentir de toda una sociedad. ¿Sí, doctores? Entonces, por ahí empieza el diseño de las políticas públicas. Por ende, las políticas públicas van a incluir decisiones relacionadas con su implementación, pero también con el cumplimiento. O sea, la política pública justifica a dónde queremos llegar. Es el destino, pero también es el camino mismo. No sé si me dejo entender. ¿Sí? No sé si estoy siendo muy efusivo con mi exposición. Algunos me dicen, profe, estás molesto, pero no quieres dictarnos. No, es mi estilo. Entonces, entendamos por esa naturaleza cómo funcionan las políticas públicas. No, independientemente, no quiero ser metodológico, porque hablar media hora o 40 minutos de metodología, de la planificación, de la acción de las muestras, bueno, no estamos buscando especialistas en planificación, estamos buscando profesionales que entiendan cómo funciona y cómo se articula de manera práctica las políticas públicas. Y más aún, estamos buscando profesionales que entiendan por qué existen esas políticas y sobre todo que aporten algo para alcanzar esas políticas públicas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Creo que mucho he hablado hace una hora. ¿Sí?
Ahí me dicen que estamos bien. Siempre hay preguntas. No tengan problemas en, en hacer las preguntas. ¿Cómo mejoramos? Pregunta. Muy bien. Manuel Alcántara nos decía que estas van a ser concebidas como productos del sistema político. Claro, porque un sistema político, en esencia, busca atender las necesidades sociales, de todas maneras, como partes consecutivas de las acciones y los resultados. No se sale de la idea que tenemos de política pública. O sea, oye, señor, hay que buscar alcanzar los objetivos que tenemos como entidad. Y van a ser constitutivas de las acciones o de los resultados de las actuaciones de los elementos formalmente institucionalizados dentro de un sistema en el Estado. O sea, esa es la naturaleza que tiene una política pública. Porque las políticas públicas nacen del sistema, en parte porque va a existir una relación entre el Estado y un modelo estatal. Y hay algo más que debemos entender. ¿Cómo se jerarquizan esas políticas públicas? Oye, profe, ¿eso quiere decir que hay de alguna forma políticas más importantes o políticas menos importantes? No tanto así, porque últimamente cualquier política busca atender una necesidad social y cualquier política estatal no se puede desvincular entre ellas. Voy a explicarlo con algunos ejemplos. ¿Dónde nació las políticas públicas? En algo que se llamó por allá por el 2004 Acuerdo Nacional. ¿Sí? Ahora más adelante voy a hablar de qué fue Acuerdo Nacional así de manera breve, pero cómo nacieron. Porque antes, perdón, del 2002-2003, no teníamos una política nacional, una política de Estado bien definida. O sea, teníamos atisbos, teníamos intentos, teníamos las ganas de querer atender las necesidades del día, cotidianas, pero no teníamos una política pública estandarizada. No, no existía. Y si existía, eran políticas de gobierno porque las políticas determinaban o eran determinadas por el gobierno que estaba en acción. Así de sencillo. Entonces, más o menos ahí por el 2002-2003 se determinó Acuerdo Nacional en articulación a ese plan y se determinaron las políticas de Estado, que a la fecha son 35 políticas. Eso quiere decir que existen 35 principios base por la cual el Estado trabaja y en el cual está el sentir del pueblo peruano. Así de sencillo. Por lo menos esas 35 políticas determinan qué es lo que queremos los peruanos de acá a un tiempo, ¿sí? De acá al 2050, ¿no? Porque hemos determinado y hemos articulado esas 35 políticas en algo que se llama, ¿sí? El plan al 2050. Entonces, esa política de Estado, acuerdo nacional, por eso es que seguro han escuchado a algunos funcionarios del Estado hablar, ¿no? Con gran fervor de lo que es acuerdo nacional, ¿sí? Congresistas, ¿no? Mano al pecho, respeten acuerdo nacional. ¿Y qué es acuerdo nacional? Acuerdo nacional, pues fue ese taller, esa metodología que se utilizó ahí en el 2002 para determinar las políticas de Estado. O sea, cuando lo hablan alegóricamente, acuerdo nacional, no se están refiriendo a otra cosa más que las políticas de Estado. Pero también, estas políticas de Estado tienen una naturaleza, son a largo plazo, 20 años, como mínimo. Pero también existen políticas nacionales de gobierno, que tienen una naturaleza a mediano plazo. ¿Y por qué creen que tiene una naturaleza a mediano plazo? ¿Por qué creen, estimados amigos?
¿Por qué tiene una naturaleza a mediano plazo? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué son a mediano plazo? ¿O por qué dicen ser a mediano plazo? Porque están delimitadas por los gobiernos, ¿sí? Está quien determina la política nacional. Para esos 5 años son los gobiernos. Entonces, existen políticas del Estado, políticas nacionales de gobierno, también, que son prioridades del gobierno, y que obviamente esas políticas de gobierno no se pueden desvincular de esas políticas prima facie, ¿sí? Son multisectoriales o también sectoriales, y como les dije, van a buscar de alguna forma que se desarrollen cumplimiento de políticas de Estado. Las políticas de Estado no dependen del funcionario a cargo, no depende. Las políticas de Estado dependen de el sentir de la sociedad inmutable a través, por lo menos, de lo que dure esta política de Estado. Pero las políticas de gobierno va a depender del gobierno de facto, ¿no? Del gobierno que en ese momento esté realizando actividades y represente al Estado, ¿no? No sé si en los últimos 3 años hemos tenido diversos presidentes, si mal no me equivoco, 5, uno incluso que duraron horas, y de alguna forma el hecho de cambiar un presidente, un representante del gobierno, implica obviamente modificar todo el modelo político. Y por ende también se va a modificar la política de gobierno, ¿no? Pasó cuando Vizcarra reemplazó a Kuczynski, y ha pasado cuando la presidenta actual sí reemplazó al señor que está pasando vacaciones en Canadá. ¿Sí? Entonces, eh, o sea, es algo que inestabiliza. Por eso, un cambio de presidente puede ser muy, pero muy perjuicioso para el Perú, ¿no? Prueba de ello, pues, que en los últimos 3 meses, o en los últimos 5 o 6 meses, la economía del Perú no ha podido dispararse, no, más bien ha tenido picos de inestabilidad económica. Y eso a lo largo del tiempo va a traer problemas. Esperemos que las cosas mejoren, por el bien de todos nosotros. Pero eso necesita materializarse, profe. ¿Cómo se materializa? A través de planes, programas, proyectos y o actividades. Y esos planes, proyectos, programas y o actividades, ¿sí? ¿Cómo se van a desarrollar? ¿Cómo se van a articular? Los planes, por lo general, van a ser de carácter multisectorial, ¿sí? Los planes van a tener una durabilidad, ¿sí? Un inicio y un fin. Creo que es mínimo 4 años. Entonces, los planes van a ser mutables. O sea, inicia un plan, se articula un plan, y ese plan va a ser evaluado y puede ser reformulado, mejorado o puede ser ampliado.
¿sí? El Plan Nacional de Transparencia Pública, o el Plan Nacional de Gobierno Abierto, el Plan Nacional, ¿sí? de lucha contra la desnutrición. Y los programas van a ser actuaciones planificadas que por lo general no están delimitados por la temporalidad. Sí, sabemos que son programas que atienden a veces servicios públicos por lo general y a veces asume sobre todo un rol subsidiario por parte del Estado, ¿no? Como es el caso de los programas sociales. ¿Sí? ¿Cuál es el programa social más antiguo que existe en el Perú? ¿Quién me responde? ¿Cuál es el programa social más antiguo? Y seguro saben. Es uno que se dio en una municipalidad y que se implementó y después en todas los, las actuaciones estatales se han estado articulando. A ver, ¿cómo se llama? Por ahí seguro lo saben. Excelente vaso de leche, ¿no? El Programa Nacional de Vaso de Leche. Excelente. O por ejemplo los programas que atienden a determinados sectores, ¿no? Claro. Sobre todo sectores vulnerables. Y también hay proyectos de envergadura nacional que van a atender, ¿sí? Que son ejecutados por lo general por el gobierno central. Oye, o sea, que es de interés, o sea, por ejemplo, involucran proyectos de inversión, o sea, construcciones de hospitales. El año pasado, por ejemplo, para poner un ejemplo cercano que pude estar, incluso estuve viendo los procesos de selección y los conflictos que existían como abogado. Por ejemplo, hubo un proyecto que nació del gobierno central ahí en Tierra Ancash para construir aproximadamente seis colegios. Entonces, obviamente que esto involucra gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque involucraba una gran índole de personas, una gran inversión que le costaba el Estado. ¿Sí? Por ejemplo, la vez pasada estuvieron haciendo un sistema de saneamiento, creo que fue en Cañete, si mal no me equivoco, que se considera un proyecto de priorización nacional. Entonces, ahí hablamos, ¿no? Y también van a estar materializados en las actividades que realizan dentro de sus funciones, dentro de sus actuaciones, dentro de sus actividades, los actores administrativos de las entidades. ¿Sí? O sea, está la función, eh, eh, por ejemplo, jurisdiccional, la función política, legislativa y sobre todo la función administrativa. Entonces, eso es una de la naturaleza y la condición, cómo funciona el proceso y las actividades del Estado, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta acá me dejo entender cuando hablamos de políticas públicas, de cómo estas políticas públicas se articulan, de cómo estas políticas públicas se ejecutan, ¿sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Hasta aquí, sencillo. He tratado de ser lo más sencillo posible. No, o sea, no es tan lineal como lo he explicado, tienes una metodología un tanto más compleja, pero he tratado de ser lo, y si me he equivocado en o no me han entendido, con mucho gusto lo vuelvo a repetir. Listo, gracias. Muy bien. Estamos bien entonces, estamos en la onda. ¿Sí? Excelente. Entonces, vamos a seguir avanzando.
A ver, ¿no hay preguntas? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejó entender? Voy a apagar mi cámara para poder solucionar esto. No, pues, no. Muy bien, seguimos. ¿Qué es acuerdo nacional? ¿Qué es acuerdo nacional que involucra la política nacional de acuerdo nacional? Como les comentaba, el Estado no necesita determinar funciones, objetivos. Es más, esa política de poder determinar funciones, objetivos, actuaciones, actividades de interés público, es una política que va a representar a todo el Estado peruano, que es una búsqueda que importa y que interesa a todo el Estado peruano. Y esa organización se dio allá por el 2003, ¿sí? Y más o menos antes del 2003, antes del gobierno, creo que del señor Toledo, creo que estaba en ese tiempo, había una política un tanto variada. O sea, no se podía o no se había determinado con exactitud, no se había determinado con exactitud quiénes o cómo se podría desarrollar y cuáles eran los objetivos prioritarios del Estado. No se podía determinar. Es en eso que esto no nació de gobierno, no, si bien el gobierno de Toledo apoyó y buscó, ¿no? la ordenación de esta. Entonces, antes del señor Toledo, se buscaban, y como la inestabilidad económica, social, ¿no? Porque no se olviden que habíamos pasado hasta una hiperinflación, la problemática social que venía por la subversión, ¿no? El terrorismo, implicaba y llegó un momento de estabilidad, lo que algunos economistas conocen como el milagro económico del 2000 o la estabilidad económica o el auge de los años 2000. Entonces, necesitábamos determinar una política nacional, ¿sí? Esa política nacional se determinó en acuerdo nacional, que fue un conjunto de talleres, que fue un conjunto de actividades, que fue un conjunto de actuaciones que buscaban, ¿no? articular tanto al sector privado, a los partidos políticos, a los actores públicos, para determinar qué queremos. Y eso se materializó en acuerdo nacional. Ya hasta febrero del 2019, que tuvimos las últimas modificaciones en acuerdo nacional, ¿sí? Se llegó a 35 políticas públicas. Entonces, en esas 35 políticas públicas están determinadas, ¿sí? los presupuestos y los principios prioritarios que tiene el Estado peruano. Muy bien. Más o menos cómo fue el taller de acuerdo nacional. Esto es mucho más complejo. O sea, no se olviden que hay cursos de especialización en, en planificación estratégica. O sea, explicar esto no es tan sencillo. Pero más o menos, antes del 2003, teníamos como la imagen de la izquierda. No sabíamos lo que queríamos, no sabíamos a dónde queríamos llegar, no teníamos una articulación objetiva de los fines del Estado. Y antes de ello, ¿sí? Nació del diálogo social, de la consulta técnica, una imagen de futuro que debemos tener como Estado, ¿sí? Y en el marco de la concertación nació Acuerdo Nacional
y se determinaron las políticas públicas de la visión del Perú al 2050. Entonces, ¿cuándo vamos a ver los resultados de ese foro de acuerdo nacional que se dio ya por el año 2002? Literalmente en el 2050. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos, estimados amigos? En ese foro se determinaron las políticas de Estado, ¿sí? Esas políticas de Estado definen los lineamientos generales que van a orientar al accionar del Estado, ¿sí? ¿Sí? Han determinado los fines, ¿sí? Que persigue el Estado, y básicamente las políticas del Estado son los lineamientos generales que orientan el accionar del Estado a largo plazo. Sí, esto es la decisión y esta es la definición que da el mismo acuerdo nacional. Muy bien, entonces, esto es algunas de las cosas importantes e interesantes que vamos a tener en acuerdo nacional. Bueno, de manera gráfica, esta es una gráfica que he sacado del plan al 2050, ¿sí? Que es el reflejo de acuerdo nacional y que básicamente determina y de cómo se articulan las 35 políticas de Estado. Sí, por un lado existen 4 columnas y cada una de ellas tiene una política de Estado. Sí, igual las diapositivas lo estoy pasando y esto es con fines eminentemente ilustrativos. Si se dan cuenta, cada presupuesto, ponemos un ejemplo de cada presupuesto de articulación estatal, ¿sí? Determinan cuál es la actuación, cuál es el ejercicio de cada articulación estatal, ¿sí? Entonces, estimados amigos, por ahí un poco para hablar de la actuación de las políticas de Estado, ¿no? Muy bien. Para poner un ejemplo de política de gobierno, voy a traer una de las políticas generales de gobierno que se planteó en el 2022. No voy a hablar de las políticas de gobierno de la actualidad porque hay un debate si se fueron formales, no fueron formales, pero si bien existe un decreto supremo que la reconoce, pero hay un debate, ¿no? De la funcionalidad y la articulación de las políticas del Estado, que lo irónico es que el mismo Estado hace las consultas y los reclamos de los mismos. Muy bien, con esa política general, por ejemplo, se determinan 5 políticas importantes, ¿sí? Integridad, lucha contra la corrupción, involucra, por ejemplo, un desarrollo económico equitativo, ¿sí? Desarrollo social, bienestar social, descentralización y un efecto desarrollo. Esto fue una política que se determinó en el 2023 y que fue modificada fue planteada en el 2022 y se modificó con el cambio de gobierno en el 2023. ¿Sí? Muy bien. Hay uno de los principios, y con eso voy a llegar, ¿no? A explicar algo que es importante porque muchos de ustedes me han preguntado y algo que es parte también de la clase del día de hoy como parte del temario, es que hable un poco sobre el proceso de descentralización. El proceso de descentralización, estimados amigos, es uno de los procesos que han nacido para ser objetivos con el mismo Estado. ¿Sí? O sea, los procesos de descentralización han nacido con el mismo Estado, porque desde el momento que iniciaron o se dieron a conocer los protoestados, existió una necesidad, al comienzo, hay que ser sinceros, una necesidad de acercar la actuación gubernamental al ciudadano, literal.
O sea, hay que acercar el Estado al ciudadano o el gobierno al ciudadano para que éste atienda las actuaciones regulatorias, es decir, el control social, el famoso ius imperio, ¿sí? Esa potestad, incluso con finalidades de gobierno, implicaba legislación, territorialidad, trabajo, entre otras formas. Pero con la evolución de los tiempos, post-revolución francesa, con principios que se enarbolaban, tales como la libertad, la igualdad, ¿sí? Un Estado de Derecho, se crean los modelos que, por ejemplo, hemos aterrizado en el Perú. Y en el Perú se ha hecho una famosa división de poderes. ¿Sí? Esa división de poderes, mal llamada división de poderes, porque en la actualidad el constitucionalismo moderno ya no habla de una división de poderes, habla de una división de funciones. Es incorrecto hablar de una división de poderes porque el Estado es unitario y no se puede dividir por ende, pero eso es un tema un tanto más constitucional, pero es bueno señalarlo, tal vez para que puedan profundizar ustedes, y en la cual, estimados amigos, en la cual ha existido la necesidad de separatividad, de separar las funciones del Estado. Muy bien, existen los famosos poderes del Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, y existen los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Pregunta, ¿qué tipo de función ejercen los gobiernos regionales y los locales? ¿Función legislativa, función ejecutiva? Perdón, ¿o a qué poder del Estado pertenece? ¿Al ejecutivo, al legislativo o al judicial? Los gobiernos locales, tanto los regionales como municipales. ¿A qué? A ver, los leo en los comentarios. A ver, ¿qué dicen? Al ejecutivo, dice Caroline Parroñán. Eugenio Zulca dice al ejecutivo, excelente. ¿Qué dicen los demás? ¿A qué poder del Estado pertenecen? Al ejecutivo, Edith también. Y la verdad, no es que pertenezcan a algún poder del Estado. En otras palabras, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales no pertenecen a ningún poder del Estado. Es una pregunta con trampa, me dirán muchos de ustedes, ¿no? El profe nos está engañando. No, y la verdad es que la propia ley orgánica de municipalidades, la misma constitución política, les dota de autonomía. Entonces, sin embargo, esos gobiernos regionales y esos gobiernos locales ejercen función ejecutiva. Claro, porque un alcalde, un gobernador regional, incluso el mismo término gobernador regional, implica acciones de gobierno. Evidentemente, hablar de la actuación legislativa, ¿los gobiernos municipales o regionales tienen potestad legislativa, sí o no? Claro, por eso es que emiten ordenanzas municipales u ordenanzas regionales. Lo único que tal vez no se les ha delegado es la actuación jurisdiccional. Entonces, estimados amigos, el hecho de actuar eje función ejecutiva, función legislativa, función administrativa, implica uno de los principios base de lo que vamos a conocer como descentralización. Porque la descentralización implica primero esa delegación de funciones, implica acercar ese poder del Estado al ciudadano de a pie. No solamente con fines regulatorios, no solamente con fines de fiscalización, no solamente con fines normativos o de actuación tributaria o de control social, sino también de atención prioritaria. Entender que el ciudadano de a pie requiere y necesita ser atendido. El ciudadano de a pie necesita que el Estado invierta presupuesto.
el Estado acerque la atención prestacional, salud, educación, ¿sí? Y todos los servicios públicos que están a su cargo, pero también delega funciones como la regulación, las facultades regulatorias. ¿Por qué? Porque necesitamos no solamente de servicios públicos, sino también de un control social. También le ha dado jus imperium, ¿no? Por eso es que le ha dado potestad administrativa sancionadora. Por eso es que le ha dado fiscalización. Para que esa actuación reguladora, que obviamente nace de las necesidades de la propia sociedad, de los propios ciudadanos, involucre una actuación administrativa más eficiente. Entonces, estimados amigos, la descentralización es la búsqueda, ¿no? Del acercamiento, o por lo menos la mística debería ser esa, ¿no? O sea, no solamente como lamentablemente en un gobierno reciente decían, ¿no? Hay que promover la descentralización, entonces deleguemos todas las funciones, la mayoría de funciones que se puedan a los gobiernos municipales regionales. O sea, el tema no es lineal. El tema no es decir, oye, yo te delego de todo lo que pueda delegarte y muy bien, arréglatelo, ¿no? Involucra transferencia presupuestaria, involucra capacitación, involucra un proceso de articulación, involucra procesos logísticos, procesos de gestión de recursos humanos, procesos presupuestales. O sea, la descentralización, y eso fue uno de los grandes factores por qué la descentralización no ha tenido los efectos, no voy a decir que ha fracasado, porque creo que soy ferviente seguidor de que la descentralización es una buena opción para mejorar la gestión pública, pero necesita una metodología. Necesita el compromiso de entender que la descentralización no solamente es transferir funciones y no solamente transferir plata, sino sobre todo calidad de servicio. Y esto va a dotar, obviamente, de autonomía, pero esa autonomía administrativa, esa autonomía económica, esa autonomía política que la propia Constitución, que la propia ley de las bases de la descentralización le ha dotado a nuestro modelo peruano, involucra también un respeto a la ley. Sí, municipalidad, gobierno regional, tienes autonomía administrativa, pero esa autonomía administrativa no puede estar por encima o no puede atentar contra el principio de legalidad. Oye, sí, tienes autonomía económica, tienes capacidad tributaria, tienes capacidad de recaudación. Esa autonomía no puede atentar contra los principios tributarios y el modelo tributario peruano. Tienes autonomía política, sí, pero esa autonomía política va a estar limitado a lo que establece la Constitución y a los límites que la propia actuación ejecutiva te ha delegado. O sea, en mérito a la autonomía no puedes vulnerar la ley, no puedes vulnerar la Constitución, no puedes atentar contra los procesos. Eres independiente discrecionalmente de atender las necesidades que tú consideras, porque tú conoces a tu población, dentro de la articulación o de la actividad pública. Pero esta no debe estar limitada por una actuación irracional, no es ilimitada, no es irrestricta, no es a todo dar, ¿no? Entonces, eso es un principio importantísimo dentro de nuestro modelo peruano. Sí, entonces, con eso, estimados amigos, acá les dejo algunas normas que van a ser fundamento base de lo que es la autonomía, ¿sí? En el Perú, de lo que implica la autonomía peruana. Y esto va a ser un principio fundamental de la actuación y o la actividad estatal. Muy bien, entonces hasta aquí, estimados amigos, ha sido la primera sesión, la primera ponencia que he podido compartir,
¿sí? En este inicio de este curso, este diplomado en gestión pública. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o consulta que estoy para poder absolver o resolver las dudas que tengan. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, consulta? Estimados doctores y doctoras, ¿alguien desea hacer su pregunta? Tienen el micrófono activo, lo pueden hacer activando su micrófono. Si tienen alguna pregunta, estimados doctores y doctoras. Bien, doctora Adilson, creo que no tenemos preguntas. Al parecer a nuestros participantes les ha quedado claro el tema que ha abordado el día de hoy. Muy bien, entonces, muchas gracias por la invitación. Y bueno, gracias por hacerme parte de este proyecto de gestión pública y por considerar mi persona el encargado de iniciar, ¿no? Este diplomado de gestión pública. Yo encantado de haber podido compartir en ese tiempo un poco de lo que quiere decir la gestión pública y de la articulación con las políticas de Estado. De mi parte, infinitamente agradecido y nos vemos en una próxima sesión. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Igual si tienen o quieren información adicional o tienen alguna consulta de gestión pública, considérenme como un amigo para poder ayudarles. Muy